como precisión, les decimos que ya se tienen las 10 firmas, todos los diputados del Bloque Nueva República, Dragos Dalanesco, Walter Muñoz del Partido de Integración Nacional y Shirley Díaz de la Unidad Social Cristiana votaron para hacer esta consulta constitucional, por lo tanto el proyecto irá a consulta a la Sala Constitucional. Así es, y justamente para ampliar el tema, ya tenemos acá en la mesa a Evo Acuña, abogado penalista. Muy buenos días, don Evo. Buenos días. Y bueno, empezar con esta parte, básicamente, ¿verdad? Ya están las 10 firmas, iría a consulta. ¿Cuál es el procedimiento aquí? Y también una consulta que la tienen muchos costarricenses en particular. ¿Qué pasa? ¿A qué consecuencias puede llevarme ir a huelga o no? Buenos días. Quizás lo primero es explicar, la consulta tiene dos vertientes, una sobre procedimiento. Si la sala encontrara que hubo vicios en el procedimiento, tendría que retrotraerse el proyecto a comisión y volver a corregir los vicios y pasar nuevamente a plenario para ser votada en primer debate. Si encontrara vicios sustantivos, es decir, eventuales roces constitucionales, la Asamblea puede votar en segundo debate con la advertencia de que eventualmente, si alguien plantea después una acción de inconstitucionalidad, se declare la inconstitucionalidad de la norma. Para esto, la Sala tendrá 2 meses contados a partir del momento en que ingrese el proyecto, el expediente, a la Sala Constitucional para su valoración. A la par de esto, los sindicatos han advertido que van a acudir al Comité de Relaciones Laborales de la OIT, cuyas opiniones, aunque son consultivas, lo cierto es que pasan a ser parte integrante del ordenamiento jurídico por una práctica consuetudinaria en el derecho laboral. Y aquí el tema, me parece más delicado, tiene que ver con las eventuales sanciones a los sindicatos cuando se acuda a manifestaciones, cuando haya huelga, cuando haya algún tipo de manifestación que pudiera entenderse es contraria al ordenamiento jurídico, porque es delicadísimo sancionar o utilizar el poder coercitivo de la ley para disolver sindicatos cuando haya manifestaciones por parte de sus miembros que no se ajusten a lo que prevé el legislador. Me parece que hay un tema que habrá que ser refinado por parte de la Sala Constitucional en la consulta y eventualmente por el Comité de Relaciones Laborales. Ayer teníamos, don Edo, también a algunos colegas suyos por en el área laboral hablando de algunos puntos que les parecían que podían ser potencialmente riesgosos, como por ejemplo el tema de la disolución de sindicatos. Decía uno de ellos ayer que responsabilizar a toda una organización por las acciones o las palabras de uno de sus líderes sindicales podía ser desproporcionado. Esto lo tendrá que... Me parece que el análisis tendrá que pasar necesariamente primero por la Sala Constitucional, luego por el Comité de Relaciones Laborales de OIT y finalmente los juzgados de trabajo de Costa Rica. Aquí hay que tener claro, la manifestación que puede realizar un sindicalista o un grupo de sindicados no representa la totalidad de los miembros del sindicato, pero además el derecho a sindicalizarse es fundamental para los trabajadores. Limitarlo o de alguna manera poner una espada de Damocles sobre ellos para restringir las formas de manifestación me parece absolutamente desproporcionado. Si bien los sindicatos el año pasado abusaron de su derecho y yo creo que la factura la están pagando este año y van a tener que recomponerse de cómo dar sus luchas gremiales, lo cierto es que no puede caerse tampoco en el extremo de aprovecharse, digamos, de la fragilidad que tiene en este momento de respaldo el movimiento sindical para colocarles circunstancias legales que pueden atentar contra el derecho de asociación, que es fundamental en Costa Rica. De hecho, hace 2 o 3 meses, no recuerdo bien la fecha, ya se le había consultado a la OIT por parte de los sindicatos también el asunto de la huelga, ¿verdad? Y la OIT había dicho que la huelga es un derecho del trabajador. Sí, y yo creo que aquí se ha tergiversado el discurso en relación con la ley. La ley lo que viene a decir es algo que ya existía y es que en servicios esenciales no hay posibilidad de huelga y eso nada tiene que ver con el derecho de huelga porque en servicios esenciales, bomberos, fuerza pública, servicios médicos, obviamente no se puede suspender el servicio por el riesgo de vida y el riesgo a la integridad de las personas. Pero restringirlo, por ejemplo, con soluciones salomónicas,
de derecho a protestar contra políticas públicas, pero por 48 horas, me parece que es una solución salomónica desde el punto de vista político, pero en la realidad no le veo un efecto a largo plazo, porque las huelgas, cuando se realizan, las personas no valoran si me lo permiten por horas o me lo permiten por días, sino cuál es la razón. Y ahí es donde yo creo que los sindicatos son los llamados a recomponerse en tener claro cuándo van a utilizar el mecanismo de la huelga, que es el último recurso con el que cuentan las organizaciones gremiales para defender sus posiciones. Me gustaría ahondar sobre este tema de las 48 horas también para que se les da para huelgas contra políticas públicas, pero me gustaría retomar, don Edo Lacuña, abogado, este tema que me resulta muy curioso, que hablábamos al principio sobre cómo legalmente responsabilizas a un grupo por la acción de una persona, que es lo que hablábamos de la posibilidad de disolver sindicatos por las acciones que hacen una persona. Decían a los invitados ayer, uno de los invitados, que esto podría aplicarse a otras organizaciones como empresas, incluso por la responsabilidad de un gerente, por decir algo, podrían aplicarle un castigo a la organización que nada tiene que ver, o eventualmente, con lo que la persona dijo. En efecto. ¿Cómo entendemos esto legalmente? No se entiende porque una de las reglas básicas del derecho es el principio de proporción. La sanción o la consecuencia al acto tiene que ser proporcional a la acción. Y en este caso, la manifestación de un miembro de un sindicato, inclusive de un dirigente de un sindicato, o el comportamiento de un dirigente de un sindicato, no justifica atentar contra una garantía constitucional que es el derecho de asociación, asociado con el derecho que tienen los trabajadores de agruparse para defenderse frente al patrono, que siempre en la relación laboral va a tener una posición más ventajosa que la que tiene el trabajador. Entonces, me parece a mí que será uno de los temas que la Sala Constitucional tendrá que puntualizar si es viable este argumento, porque además estamos cayendo en algo que sí preocupa desde la perspectiva penal, y es criminalizar la protesta social. Y la protesta social se criminaliza normalmente en sistemas autoritarios, de derecha o de izquierda, no interesa el signo ideológico. Lo cierto es que es de alguna manera restringir la posibilidad que tenga el trabajador de manifestarse, colocándolo en circunstancias muy delicadas, porque al no haber proporción entre, vamos a ver, un bloqueo en una calle que tenga como consecuencia la disolución del sindicato, significa desconocer la razón de ser de los sindicatos. Pero insisto, aquí me parece que los primeros llamados a recomponerse son los sindicatos, teniendo claro que el derecho a huelga no lo pueden estar usando para todo y de manera permanente e irreflexiva. El tema del salario, que desde el primer día de huelga se harían los rebajos es un de cambio, salario. Aquí la discusión será si eso es retrotraer o restringir derechos laborales de acuerdo con la costumbre que ha existido en Costa Rica, porque lo que sí es cierto es que, por lo menos en América Latina, el único país donde no se rebaja el salario por huelga es Costa Rica. Sí. Esto, sin embargo, aquí hay un problema, y es que existe la interpretación histórica desde el 49 de que solo cuando la huelga es ilegal se pueden rebajar los salarios. Esa interpretación histórica va a enfrentar ahora la propuesta del diputado Muñoz, que fue aprobada por el plenario, en la Sala Constitucional, donde tendrá que interpretarse si es válido la restricción de descontar el salario desde el primer día, independientemente de si la huelga es calificada de legal o ilegal. Pero esto, muchas personas han externado que esto vendría a ponerles como un alto. Bueno, es que eso nos lleva a entender cómo son los sindicatos en otros países. La cuota sindical que pagan los asociados está prevista precisamente para el momento en que se entra a huelga, el sindicato saca de su bolsa, de aquel fondo común que ha ido creando durante el tiempo, una ayuda para el trabajador, para que el trabajador no quede sin nada. O sea, no va a ser igual al salario, pero va a ser una ayuda que le permite mantenerse en huelga. Los días que se da la exactamente. Lucha. Entonces, volvemos al punto el necesario replanteamiento que van a tener que hacer los sindicatos. ¿Nos estamos yendo a los extremos, don Edo Lacuña? Sí. Yo creo que el año pasado vivimos circunstancias que no creo que haya un solo costarricense que haya dicho que fueron agradables o que fueron convenientes con el tema de las huelgas excesivamente largas. Yo creo que hay un tema que rescatar de este proyecto de ley del que se le ha dado poca importancia, yo diría que ninguna, y es la reforma de todo el procedimiento de declaratoria de legalidad o ilegalidad de las huelgas, que fue precisamente el talón de Aquiles
porque es incomprensible, y lo digo como abogado, que se tarde 3, 4, 5, 6 meses en declarar legal o ilegal una huelga. O sea, choca contra el sano pensamiento. Entonces, se ha reformulado todo este procedimiento, se ha corregido, de manera que en principio no debería tardar más de 3 semanas en ser declarada legal o ilegal una huelga. Y eso me parece que es un avance importante y adecuado, pero por el otro lado tenemos heridas que vienen desde las elecciones del año pasado, y me parece que se ha ido polarizando el país, y lo vemos claramente en este caso. Vemos las cámaras empresariales apoyando una línea dura en el tema de huelgas y los sindicatos tratando, y lo digo con dolor porque no soy sindicalista, pero creo que el movimiento sindical es fundamental en una sociedad como la costarricense, muy debilitado, con poco músculo, que no ha podido enfrentar la discusión de este proyecto de ley, y me tocó ver muy de cerca las manifestaciones, y son manifestaciones muy flojitas de cantidad de personas. Entonces, será, me parece a mí, la Sala Constitucional la que pueda, a través del voto, dar algunas líneas sin que le toque a la Sala legislar, que es otra preocupación, y ver qué pronunciamientos tiene OIT para entender cómo ir solucionando esto y tratar de evitar dividir el país en dos grupos enfrentados que no le ayudan a nada. El tema de la huelga por 48 horas únicamente en la parte política. Me parece que fue una solución política, pero que es una solución irreal. Políticas públicas, por ejemplo, vienen y habrá manifestaciones y habrá opiniones con la ley de empleo público. Pretender que los empleados públicos se manifiesten estrictamente por 48 horas en relación con esto, y pasadas las 48 horas ya no vuelvan a manifestarse, me parece que choca con la realidad, que eso no va a ser, que eso no va a ocurrir, y que lo que probablemente vamos a tener es la creación de nuevas formas de manifestación, donde los trabajadores van a empezar a inventarse o reinventarse las formas de manifestarse y formas de huelga que permitan de alguna manera burlar estos límites, que son límites de buena intención, pero que chocan con la realidad. Ahora, decía en su momento, antes de la votación de esta moción, justamente el diputado Villalta, y lo dijeron otros después, que 48 horas es casi que una prohibición de facto, porque el patrón perfectamente podría sentarse y esperar que pasen las 48 horas y no pasa nada. Y lo va a hacer. Lo que pasa es que los trabajadores no, si somos realistas, los trabajadores no se van a quedar las 48 horas y ya pasó. O sea, probablemente vamos a empezar a ver diferentes formas de huelga o diferentes formas de manifestación a las que no estamos acostumbrados. Ya no van a ser los bloqueos en la calle, no van a ser aquellas huelgas de 2, 3, 4 semanas, sino que van a ser interrupciones durante ciertos horarios, manifestaciones dentro de los centros de trabajo. O sea, el trabajador va a tener que reinventar la forma de manifestarse. Y yo creo que ahí es donde la realidad va a superar la legislación. Y ahí es donde usted también mencionaba el punto de definir de una mejor manera, por así decirlo, por parte de los sindicatos, cuándo usar el recurso de la huelga. Yo creo que sí, que hemos caído como sociedad en el abuso del derecho a huelga. Y el acabose fue el año pasado. O sea, la huelga es un último recurso que tiene el trabajador para protestar, para manifestarse en contra de aquello que le afecte directamente. Si lo usan de manera permanente, de manera frecuente, lo que hacen es debilitar el carácter de manifestación. Y lo vimos ahora, o sea, en redes sociales, por ejemplo, a mí me llamaba la atención la cantidad, ayer y antier, la cantidad de docentes, por ejemplo, de educación pública, que es uno de los sindicatos, es una de las fuerzas gremiales más fuertes, si no la más fuerte, manifestándose en el sentido de que estaban dando clases, de que no se habían unido al movimiento, desmarcándose de los movimientos sindicales. Eso es significativo. Bueno, hubo un acuerdo también para poner en una categoría especial a la educación. Sí, pero el tema no estaba claro al momento de la manifestación. Eso fue uno de los resultados de esta sesión maratónica del día de
de antier, Sí, en la noche. de ayer. Usted mencionaba algo antes de la entrevista y me gustaría retomarlo, pues, si nos quiere comentar al respecto. Y otra consulta más. La primera es que esto de nuevo cae a la Sala Constitucional. Al principio parecía que el proyecto, antes de que se aprobara el tema de los 48 horas, antes de que se aprobara la moción de Pedro Muñoz, iba a pasar y no iba a ser tanto problema, pero como que esto impulsó la consulta constitucional. Lo que hace que nuevamente una decisión, una discusión que se da en la Asamblea Legislativa ahora tenga que ser definida de cierta forma por la Sala Constitucional nuevamente. Nuevamente, y lo que es un problema, a ver, un problema metodológico. A la Sala Constitucional se le critica o se le dice que es una especie de Senado, es decir, una segunda instancia en la legislación, pero es que es la propia Asamblea Legislativa la que la busca para que le dé luces, y esas luces en ocasiones no son las agradables o no son las del criterio de la mayoría, porque la sala puede decir, por ejemplo, que hay normas inconstitucionales o que ha habido procedimientos inconstitucionales. Y eso finalmente hace caer la crítica de manera injusta sobre la Sala Constitucional. Ahora, de los temas que la Sala Constitucional con su integración actual en los últimos años ha destacado es en el tema laboral. O sea, así como en algunos temas protestamos que la sala ha entrado en una especie de letargo, en otros ha ido avanzada, y uno de los temas de avanzada ha sido el tema laboral. Me parece que es de esperar un voto de la Sala Constitucional muy sesudo, tratando de dar luces claras sobre por dónde debe caminar, cuáles son los límites de la reforma en el tema de huelgas que puede el legislador realizar sin violar garantías constitucionales o garantías convencionales que existen en favor del trabajador. Bien, perfecto. Muchísimas gracias a don Eduardo Acuña. Vamos a leer los comentarios que ya tenemos listos por acá. Dice Sindijut, Poder Judicial, además, en cuanto a la obligación de fijar un correo electrónico, podría implicar un trato discriminatorio respecto a otros sujetos jurídicos, además de violar el derecho constitucional a domicilio. Mauricio Castro nos dice lo siguiente: ¿por qué seguimos pensando que este proyecto limita el derecho a huelga? Más bien devuelve o reivindica el derecho del asegurado contribuyente a recibir los servicios por los cuales ha pagado previamente. Y Cintia Sáenz Sancho nos dice, últimamente las huelgas han sido para defender privilegios. Muchas gracias, don Eduardo Acuña. Vamos a ustedes. A un Gracias. corte, regresamos ya con el final de la revista.